características que presenta este mieloblasto. El tamaño que tiene el mieloblasto es de 15 a 20 micrómetros. El núcleo es delicado, tiene un nucleolo, prominente. El citoplasma es escaso, contiene retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi en desarrollo, y a medida que madura, una cantidad creciente de gránulos azurófilos. Ya desde este nivel ya presentan esa granulación. Entonces, la granulación que presenta el mieloblasto son gránulos azurófilos. Como son células muy delicadas, es un poco complicadas poderlas observar. Se necesitan técnicas realmente sensibles y técnicas muy finas para poder observar este tipo de células. Muy bien. Cuando se tiñen por los métodos citoquímicos, los gránulos se colorean en forma positiva debido a la enzima mieloperoxidasa. Esta última, la mieloperoxidasa, ya cumple el papel ya para que la célula pueda morir también, ¿no? Una vez que cumpla con su trabajo. Muy bien, entonces esas son las características del mieloblasto, la primera célula de la granulocítica, ¿no? Este mieloblasto madura y esa maduración se lleva a cabo entre 24 a 48 horas, ¿no? Una vez que madura este mieloblasto, se convierte ¿en qué? En un promielocito. Es nuestra segunda célula, el promielocito. También conocido como progranulocito. Después de varios días en el estadio de blasto, la célula progresa hasta el estadio de promielocito. Esta célula es casi tan rara como la primera, es decir, como el mieloblasto, ¿ya? Su tamaño no difiere mucho, ¿ya? Aproximadamente 20 micrómetros. Tiene una cromatina nuclear que también es muy delicada. El núcleo, en este caso, comienza a desaparecer. Los gránulos están presentes en todo el citoplasma, ¿ya? Que es de mayor tamaño, entonces el citoplasma crece un poquito más, ¿ya? Puede haber cierta motilidad hacia la final de la etapa de desarrollo, es decir, la célula puede moverse. La anterior, el mieloblasto, no tiene movimiento, es estática y se queda quieta. ¿Ya? Otra característica de esta célula, ¿ya? Es de que tienen una enzima que se llama la mieloperoxidasa, ¿ya? Se puede encontrar en toda la célula, y junto con ellas hay enzimas necesarias para el estadio de la peroxidasa o el superóxido, ¿no? Esto para que la célula pueda llegar a la apoptosis cuando cumpla con su función. Muy bien. Una vez que este promielocito madura en nuestro organismo, ya se va a convertir en un mielocito neutrófilo. Ahí dice, ¿no? Mielocito neutrófilo. La célula de la parte superior, estamos hablando de la línea del neutrófilo, mielocito neutrófilo, ¿no? El promielocito madura y se convierte en mielocito neutrófilo. Cuando la célula deja de producir los gránulos azurófilos que caracteriza a las dos primeras células, ¿ya? Esos gránulos azurófilos son los gránulos primarios. ¿Ya? Estos gránulos primarios, ¿ya? Van a comenzar a crear, ¿ya? En este caso, gránulos secundarios. ¿Ya? En su citoplasma empieza a transformarse esos gránulos primarios en gránulos secundarios. La acumulación de gránulos secundarios es característica del mielocito. Es por eso que se diferencia de las antecesores del mieloblasto o del promielocito. Muy bien, esta célula
como está en este compartimiento que se llama proliferación, todavía puede dividirse mitóticamente, pero va a ser la última célula que va a poder realizar esta división, ¿ya? Las que siguen ya no pueden dividirse mitóticamente. Muy bien. Este periodo de maduración del mielocito neutrófilo dura de 4 a 5 días. ¿Ya? Ese es el tiempo de maduración. El núcleo puede ser redondo u ovalado, con un lado aplanado, ¿ya? Es núcleo. Perdón. ¿Ya? ¿Por qué está un lado aplanado? Porque cerca a este núcleo se encuentra el aparato de Golgi, que está muy bien desarrollado, ¿no? En el biomieloblasto habíamos encontrado que tiene un aparato de Golgi, pero en proceso de maduración. En el mieloblasto ya está totalmente madurado. Tiene la cromatina nuclear, se condensa y los nucleolos por lo general ya no son visibles en el mieloblasto, en el mielocito, perdón, ¿no? En esta tercera etapa ya no se observan los nucleolos. Muy bien, entonces una vez que este mielocito madura, se va a convertir en un metamielocito neutrófilo. La forma del núcleo es el mejor parámetro para poder distinguir entre un mielocito de un metamielocito. El del metamielocito presenta muescas, ¿ya? ¿Qué quiere decir muescas? Que presenta hendiduras. Estamos hablando del metamielocito. Observen la imagen, ¿no? La parte superior de arriba. El mielocito su núcleo es muy parecido a un linfocito, pues, ¿no? Ocupa gran parte de la célula. El citoplasma es escaso. Pero cuando madura metamielocito, este núcleo ya tiene una hendidura. Forma una especie de C, el metamielocito neutrófilo estoy hablando, ¿ya? Observen hacia arriba. Cuando dice que presenta muescas, se refiere a eso, que presenta una hendidura. Es mucho mejor evaluar la madurez relativa del núcleo debido a que la microcinematografía mostró que la forma del núcleo del mielocito varía entre redondo a profundamente mellado. En esta etapa del citoplasma posee una colección completa de gránulos primarios y secundarios con los que destruye y degrada agentes tóxicos infecciosos o extraños. Entonces existe una combinación de gránulos primarios y secundarios. Ya a partir de este nivel, el metamielocito ya está entonces capacitado para poder participar en la fagocitosis. Los metamielocitos que no se observan en el extendido de la sangre periférica constituyen alrededor del 13 al 22% del recuento diferencial. Muy bien. Una vez que este metamielocito neutrófilo, observen cómo es su núcleo, ¿no? Formó una hendidura. Este metamielocito madura y se va a convertir en un neutrófilo encallado. Neutrófilo encallado. Esto lo hemos visto en la parte de laboratorio, ¿no? Cómo el segmentado se dividía en dos tipos de células. Perdón, el neutrófilo, ¿no? Se dividía en dos células, ¿no? El neutrófilo segmentado y el neutrófilo encallado. He aquí, pues, entonces, el origen del neutrófilo encallado. ¿Ya? No es nada más que la maduración de un metamielocito. A este nivel, ya vamos formando ya el núcleo característico de un neutrófilo encallado. ¿Ya? Esa C exacta o esa S exacta que no tiene ninguna hendidura, ya se observa en el metamielocito. Estas células, los neutrófilos encallados, también son conocidos como neutrófilos en banda o células banda. ¿Por qué?
porque el núcleo que tienen es una sola banda, ¿ya? No tiene ninguna bifurcación, no tiene ninguna hendidura, no está, en ningún momento está dividido ese núcleo. Bueno, una vez que adquiere esa forma transicional, debido a eso la sangre periférica y en la médula ósea se considera parte de los componentes de maduración y de depósito. Muy bien, estamos hablando entonces que a partir de este neutrófilo encallado ya nos encontramos en ese compartimiento de la médula ósea que se denomina como depósito, ¿no? Proliferación, maduración y almacenamiento. El neutrófilo encallado y lo que continúa a continuación van a ese depósito de almacenaje. Cuando el organismo necesite, ellos salen y atacan, ¿no? Van y defienden a nuestro organismo. La médula ósea constituye uno de los leucocitos más comunes. Sus cantidades promedian hasta el 40% de los leucocitos presentes. La definición y el nombre de esta forma intermedia, es decir, el callado es una forma intermedia, fueron objeto de controversia en un sistema de clasificación. Su distinción estaba basada por la presencia o ausencia de los segmentos nucleares, ¿ya? Entonces, el neutrófilo no tiene, pues, segmentos nucleares. Se le asignaba el término de segmentado y no segmentado. Antes de llamarse callado, se le designaba con ese término, no segmentado. Se utilizan en esta definición de células otras clasificaciones, ¿ya?, que requieren que la forma externa del núcleo presente un ancho uniforme y paralelo, ¿ya?, en forma de C o S, ¿no? Es una banda que no tiene ninguna bifurcación, ninguna división. A eso nos referimos. Y por último, un tercer sistema de clasificación define la banda como una célula cuya muesca, es decir, cuya hendidura nuclear, corresponde a menos de la mitad del ancho del núcleo y del polimorfo nuclear, como una célula cuya muesca nuclear supera a la mitad del ancho del núcleo. ¿Ya? Entonces, es de esta forma como se forma el neutrófilo encallado. Ahora bien, una vez que este neutrófilo encallado vuelve a madurar por la intervención de interleuquinas, de citoquinas, ¿ya?, este callado madura y se va a convertir en un neutrófilo. En el núcleo celular la muesca es cada vez mayor. Muesca nos referimos a las divisiones, ¿no?, del núcleo. Hasta algunos filamentos delgados de membrana heterocromatina forman segmentos y crean un núcleo lobulado. Este núcleo puede deformarse con facilidad debido a la motilidad activa de la célula. El nombre polimorfo nuclear significa núcleo de varias formas y describe con precisión las formas nucleares. La mayoría de los núcleos presentan segmentos visibles, aunque algunos aparecen groseramente torcidos o doblados. Eso lo hemos comprobado en el laboratorio, ¿no? De acuerdo ya con el recuento de Arnett tradicional, los núcleos deberían tener entre 2 y 5 lóbulos. Una cantidad menor, es decir, una cantidad menor a 2, estamos hablando del núcleo del neutrófilo, una cantidad menor sugiere que existe un trastorno en la maduración en la médula ósea. Si nuestras células que observamos en el microscopio, hablando de los neutrófilos, hay una gran mayoría de células que tienen solo 2 núcleos, es porque existió o que existe una alteración en la maduración. Cualquier sea la cantidad de segmentos nucleares, esta célula es funcional por completo. Estas células
pasan cierto tiempo en la médula ósea y los compartimientos marginal y circulante de la sangre periférica, en la que constituyen el 50 y el 70% del total. ¿Ya? Ahora, si existe un número mayor de núcleos, ya arriba de 5, puede ser 6 o 7, ya vamos a tener, o vamos a nosotros a tomar en cuenta de que existe un trastorno, en este caso, a nivel del almacenaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, a nivel de la maduración, a nivel de la maduración. Muy bien, entonces son estas dos no patologías, ¿no? Serían esas dos trastornos en las que se puede presentar los neutrófilos. Ahora bien, ¿ya? Los neutrófilos, ¿ya? Cumplen una función muy especial en nuestro organismo, ¿ya? ¿Ya? Van a ir y van a participar de lo que es el proceso de la fagocitosis y de la pinocitosis. El neutrófilo es funcional, pasa su vida efectuando fagocitosis y pinocitosis. Estos son en esencia el mismo acontecimiento en dos niveles. La fagocitosis en general involucra más material y puede observarse con el microscopio óptico, mientras que la pinocitosis comprende el material pequeño y puede observarse solo con el microscopio electrónico. Estas dos actividades ocurren en el torrente sanguíneo. Estoy hablando de la fagocitosis y de la pinocitosis. Los neutrófilos se atraen a partículas mediante varios mecanismos, algunos factores quimiotácticos, anticuerpos o fijadores de complemento. Inducen la migración de la célula polimorfonuclear hacia la fuente para que se produzca la fagocitosis. Se requieren funciones de reconocimiento quimiotáctico, motilidad y adhesión. Las células que no poseen algunas de estas características se defienden de manera ineficiente contra las infecciones. Las células normales, ¿ya? Estamos hablando de los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos se adhieren a las partículas cuya presencia desencadena la atracción. Los pseudópodos se disponen alrededor de la partícula para englobarla y formar un fagosoma. Los gránulos citoplasmáticos, ya estamos hablando de los gránulos del neutrófilo, van a rodear el material y mediante la fusión de los gránulos liberan contenidos en el fagosoma. La liberación combinada de los gránulos primarios de peróxido, mieloperoxidasa, superóxido y aniones contribuye con la destrucción oxidativa de organismos vivos. Los gránulos secundarios contienen activadores de complemento que aumentan la fijación del complemento del material extraño y la respuesta quimiotáctica del neutrófilo. Además, la segregación de colagenasa, lisosoma y proteasas son parte de los gránulos secundarios, producen degradación y eliminación del material. La liberación de muchos de estos agentes, ¿ya? Estamos hablando de la liberación de las sustancias de los gránulos primarios, secundarios, es ya nociva para el neutrófilo. Y la filtración del contenido o la ruptura de la médula puede producir la liberación de pirógenos endógenos hacia la circulación. Y estas filtraciones son como comúnmente nosotros lo conocemos como la piel. Ahora, dentro del contenido ya de los gránulos, vamos a tener a nosotros, como mencionábamos acá, ya vamos a tener lisosomas, proteasas, ya peróxido, mieloperoxidasa,
superóxido y aniones, ¿ya? Son las sustancias que van a generar los gránulos en el neutrófilo y de esta manera participar en este proceso que se llama fagocitosis. Lo primero que hace el neutrófilo es reconocer al cuerpo extraño, ¿ya? Después de eso hay una eliminación intracelular, que quiere decir va a formar un fagosoma, lo engulle, ¿ya? Lo engulle al cuerpo extraño, hay una eliminación intracelular, van a empezar, después de eso hay una fase de digestión o degradación, en este caso van a soltar esas sustancias de los gránulos, ya para que puedan interactuar con el cuerpo extraño, y por último ya existe la eliminación de todos los elementos que no se han podido digerir por la célula. Muy bien, entonces este es el modo y la forma como madura y la función que va a cumplir un neutrófilo en el organismo. Muy bien, todo parte, recapitulando un poco, de esta célula que se llama mieloblasto. Este mieloblasto madura a promielocito, el mielocito madura a mielocito neutrófilo. Ya también tenemos mielocito eosinófilo y mielocito basófilo, ¿no? Entonces, este promielocito, que hablando de los neutrófilos, va a generar o madura a mielocito neutrófilo. Hasta aquí, mieloblasto, promielocito y mielocito es la etapa de proliferación. Estas células se pueden dividir mitóticamente, es decir, comparten su material genético y se dividen entre dos células. El metamielocito, ¿ya?, pertenece a la etapa de maduración. ¿Por qué se distingue esta célula? Porque forma una muesca, ¿no? Es decir, su núcleo, que era redondo o ovalado, empieza a tener una hendidura, ¿no? Una especie de U o una C. El metamielocito pertenece a la etapa de maduración. A este nivel, las células ya no se dividen mitóticamente, ya no pueden dividirse mitóticamente. Algunas de estas participan en procesos de fagocitosis. ¿Gracias a qué? A la granulación azurófila que tienen en su citoplasma. Estas liberan ciertas enzimas que van a degradar al cuerpo extraño. Este metamielocito neutrófilo madura y se va a convertir en un neutrófilo encallado. El neutrófilo encallado no es nada más que el antecesor del neutrófilo. Llegaría a ser como una célula inmadura todavía, ¿no? Porque la madura es el neutrófilo segmentado. Muy bien. En algunos casos patológicos, pues, estos neutrófilos encallados van a tener que elevarse, ¿no? Porque si hay presencia de células inmaduras en la circulación, nos indican de que hay un problema en cierto lugar, o en este caso, en la médula ósea, o por pérdida de gran cantidad de volumen de sangre. Muy bien. El neutrófilo encallado y el neutrófilo segmentado, en este caso, ya van a pertenecer a la etapa de almacenamiento. Muy bien. A la etapa de proliferación, maduración y a la etapa de almacenamiento. Cuando el cuerpo necesita, ellos salen inmediatamente a cubrir esa necesidad. La característica del neutrófilo es que va a dividirse, ¿no? Sus núcleos, tiene entre 2 a 5 núcleos. Se dividen estos núcleos y es esa característica que nosotros observamos en el microscopio. El neutrófilo también es conocido como polimorfo nuclear, ¿ya? Muy bien, ¿tienen alguna consulta hasta acá? ¿Está todo claro? Sobre las células, las 5 células principales, doctor, por favor. Muy bien. Vamos a irnos acá arriba.
Tenemos, estas son 5 células básicas, ya que vamos a observar nosotros en nuestro frotis sanguíneo. Tenemos al eosinófilo, se caracteriza ¿por qué? Por su coloración naranja en el microscopio, ¿no? Sus granulaciones tienen afinidad por la eosina, ¿ya? Si recordamos un poco, cuando hacíamos la tinción, el segundo frasco era naranja, ¿no? O anaranjado. Entonces, es por eso que se tiñen de ese color, porque tienen esa afinidad. Otra célula, el basófilo, su granulación es un poco más azurófila, más azul. Prácticamente es como si cubriera el núcleo de la célula. Muy bien, es muy grotesco la granulación que tiene el basófilo. Otro es el neutrófilo. Acabamos de ver su origen. Tiene entre 2 a 5 o de 2 a 4 núcleos unidos por una fina cromatina. Observen ustedes este dibujo, como esa cromatina es un hilo, ¿ya? Los núcleos están conectados unos a otros a través de esos hilos, ¿ya? Estos hilos son los que van a conectar el núcleo uno con uno. Otra célula que tenemos es el monocito, ¿ya? Este monocito tiene la forma de su núcleo, la forma de un riñón. ¿Cómo es un riñón? Ustedes se acuerdan, ¿no? La forma de un frijol, un frejol, la forma de un poroto. Esa es la forma que tiene el monocito. Es una célula grande en comparación al linfocito y a los neutrófilos, un poquito más grande, ¿ya? Pero la característica principal es su núcleo. Y por último tenemos a los linfocitos, ¿ya? Estos linfocitos se caracterizan ¿por qué? Porque tienen poco citoplasma. El núcleo ocupa casi todo el tamaño de la célula. Son 5 células básicas: neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos y basófilos. Son 5 células básicas que se debe manejar ya con fluidez en la parte práctica del laboratorio. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Entre el día de hoy, máximo hasta mañana por la mañana, voy a pasarles el banco de preguntas para que ustedes puedan resolverlo y pueda ayudarles eso a dar su examen parcial. Muy bien. Nadie va Está a bien, consultar. gracias, doctor. Una consulta, doctor. Usted mostró en el mapa conceptual hace rato, la otra diapositiva del mapa, de los granulocitos, ¿no? De las primeras familias. ¿En qué casos clínicos se puede dar esos granulocitos de las Usted me primeras? No me acuerdo, pero era la anterior diapositiva que mostró. Dijo que era hemorragia, creo que es, ¿no? Ah, sí, en este, promelocito y mielocito neutrófilo. ¿En qué casos clínicos se puede ver, digamos, en cantidades abundantes? Es muy complicado, muy bien, es muy complicado poderlo observar así fácilmente a estas células precursoras, al mieloblasto, al promielocito y al mielocito. A estas 3 células primeras que vemos, es muy complicado, muy difícil. Tendríamos que hacer una biopsia de médula ósea para poder observar. A partir de este metamielocito, a partir de ahí recién nosotros podríamos observar físicamente en el laboratorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que un paciente ya haya perdido bastante sangre, ¿ya? Y en compensación, ¿qué hace el organismo cuando pierde sangre? Empieza a fabricar más sangre, ¿no? Pero llega a un límite en la que no hay células maduras. No hay células maduras. ¿Qué hace el organismo? Les dice a los que recién se están formando, vamos, tenemos que trabajar, ¿ya? Y es así como salen estas células inmaduras a la circulación, en ausencia de células que sean maduras. Solo en esos casos, ¿ya? Cuando exista
una pérdida excesiva de sangre, ¿ya? Puede ser que se haya una cirugía, se haya roto una arteria o haya sufrido algún accidente con mucha pérdida de sangre, en ese caso, ¿ya? Pero los 3 primeros vamos a observarlos en una biopsia de médula ósea, ¿ya? Tendríamos que sacar una muestra, hacer nuestra tinción para poderlos observar en el microscopio. Es complicado, un poco complicado porque son células muy, muy delicadas, ¿ya? Que requieren mucha atención y mucho tino, mucha delicadeza para poder realizar. Y son tinciones exclusivas las que tienen estas 3 precursoras. Hablo del mieloblasto, promielocito y el mielocito. ¿Ya? Hay una tensión de Romanowski, las que se está usando para poder observar ese tipo de células. Muy bien. Está bien, doctor. Entonces son para las hemorragias, ¿no? Generalmente sí, se presentan en las hemorragias. Severas, ¿no? Severas. Ya casi que el paciente se quede sin sangre, digamos, ¿no? En ese caso. Muy bien. ¿Alguien más, alguna consulta? Por favor, en la parte del laboratorio estamos dando examen teórico y el examen práctico. No se olviden de llevar sus cuadernos porque estamos contando las firmas y estamos revisando el contenido. Aparte de eso, estamos revisando su extendido sanguíneo, ¿ya? Su frotis sanguíneo, cómo está. Todo eso lo estamos revisando en la parte de laboratorio para poner su nota porcentual de laboratorio. No se olviden de llevar, por favor, todo lo que les estoy indicando, ¿ya? Ya nos van a pedir a nosotros subir las porcentuales al sistema, y si una vez sube uno las notas al sistema, ya no podemos corregir. Perfecto. Muy bien. Vamos a quedar ahí entonces y nos vemos con los demás en la clase de laboratorio y en teoría el día viernes, ¿no? Nos tocaría a nosotros teoría. Bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.